Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Bendecida por quién? Vamos a comenzar y vamos a ponernos en la presencia del Señor. Me quito la máscara para que me conozcan y no me vean así como llanero solitario, ¿sale? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y del Espíritu Santo. Amén. No las escucho. ¿Y del Espíritu Santo? Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dulce Madre, no te alejes, Jesucristo de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Cayetano Santos. Por si escuchan mi acento, no soy de aquí, soy extranjero. Vengo del estado de Veracruz. ¿Sí? Por situaciones que ahorita van a escuchar, llegué a este hermoso estado de Querétaro y estoy aquí para compartir con ustedes el tema de la promesa del Padre. ¿La promesa de quién? Del Padre. Oiga, viene como que les falta un poquito de Coca-Cola, yo creo. ¿La promesa de quién? Del Padre. Ahí les va. Estos temas que se han estado viendo toda esta semana, ¿por qué motivo es? ¿Por la venida de quién? ¿La venida de quién? Del Espíritu Santo. Oiga, yo soy muy preguntón y se lo voy a traer hacia la primera que vea que se está durmiendo, le voy a dar un beso, Abusadas. Abusadas. Estamos aquí por una sola situación y una sola misión. ¿Quién de ustedes le gustaría recibir esa promesa? ¿Nada más a ella? ¿Las demás no? Levanten la mano. ¿Quién le gustaría de ustedes recibir ese hermoso regalo que viene de lo alto? Pero ojo, tengan cuidado con lo que piden, porque se les puede conceder. Ese es el detalle de una promesa. Vamos a empezar. ¿Qué es una promesa? Es una promesa, se lo voy a poner como un ejemplo de ustedes, como padres, como madres, cuando sus hijos le piden a ustedes un regalo. ¿Qué les dicen ustedes? Si te portas bien, si están pequeñitos, ¿qué le dicen? Te voy a dar una paleta, te voy a dar un helado, unas papitas, una coca. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Cierto. Pero ahora, ¿qué pasa si nos vamos subiendo de niveles? Mientras más grande la persona, más grande el compromiso, ¿sí o no? Sí. Ahora, la promesa que tú le vayas a hacer a tu hijo, a tu hija, o a tu esposo, o con quien vivas, no va a ser la misma que una paleta, un helado o unas papitas. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Sí. Ahora imaginen ustedes, ¿qué promesa van a hacer para un compromiso de un tamaño mayúsculo? Fíjense muy bien. En la época de Jesús, el hacer una promesa no era nada sencillo. El hacer una promesa hasta la actualidad es un compromiso con la persona, ¿sí o no? Sí. Cuando tú le dices, te prometo que ya no me voy a meter a tu casa, es porque hubo un conflicto, ¿sí o no? Te prometo que ya no me voy a acercar más a esa familia, es porque hubo un conflicto, ¿sí o no? Pero esa promesa muchas veces se tiene que hacer de delante de un juez o de un magistrado o de alguna autoridad para que tenga validez o fuerza, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿qué pasa si ustedes hacen esa promesa y no la cumplen? Pueden ir hasta la cárcel, ¿sí o no? Sí. Ahora fíjense muy bien de dónde viene todo este detalle de la promesa de Dios. Fíjense muy bien. Me imagino que trajeron Biblia. No, ¿verdad? Perfecto. Entonces yo les voy a ayudar.
Vamos a leer en el capítulo del Génesis. Vamos a hablar un poquito de la historia, de dónde viene la promesa de Dios. Ustedes habrán escuchado esta partecita en la primera parte del Génesis. Cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra, ustedes han escuchado esa parte. ¿Cómo era la tierra? ¿Un qué? Un caos. ¿Qué es un caos? Oscuridad, problemas, algo que está revuelto, algo que no está bien. ¿Cierto o falso? Cierto. Ok. Pero dentro del mismo capítulo del Génesis dice algo bien interesante. Entonces dijo Dios que exista la luz. Fíjense muy bien. Cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos y las tinieblas cubrían el abismo, mientras un viento impetuoso sacudía la superficie de las aguas. ¿Un viento qué? ¿Un viento qué? Un viento impetuoso. Oigan, ¿aquí no entra el viento? Sí. ¿Qué entienden ustedes por un viento impetuoso? Algo fuerte, algo que pudiera sacudir las aguas. Fíjense muy bien, cuando aquí en Querétaro empieza a querer llover, empieza a entrar un airecito medio frío y a veces un poco fuerte. Es tan fuerte que empieza a tirar las cubetas, mueve los árboles, sacude todo. En Veracruz, cuando va a entrar un mal tiempo, ese sacude el mar y saca el agua hasta la carretera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un viento ¿qué? Fuerte, impetuoso, mueve todo. Aquí hay algo bien interesante. Un viento impetuoso, ¿qué hacía? ¿Sacudía qué cosa? ¿Sacudía qué cosa? ¡Las aguas! Se me están durmiendo, ¿ya vieron? Sacudía las aguas. ¿Por qué las sacudía? Porque cuando Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, ¿sí? Y así sucesivamente, ese viento impetuoso que revoloteaba sobre las aguas, ¿quién se imagina que era? El Espíritu Santo. Y desde ese entonces el Espíritu Santo ya estaba sobre el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo era tinieblas, porque había oscuridad. Yo me pregunto, ¿ustedes tienen problemas? ¿Sí o no? Sí. Y cuando tienen problemas, ¿cómo es su mundo? Oscuro. ¿Qué más? Triste. ¿Qué más? Dígame, ¿qué más? Nada más oscuro y triste. Cuando tienen problemas, se le viene el caos encima, ¿sí o no? ¿Sí o no, Adelita? Y tienes y sientes que el mundo se te viene encima, ¿sí o no? Sí. Pero aquí pasa una cosa que no nos hemos puesto a ver. Si desde ese entonces el Espíritu de Dios movía las aguas, y ustedes acaban de hacer el rosario y la novena, ¿a quién? Entonces, si desde ese entonces el Señor ya había prometido y ya estaba sobre la faz de la tierra, ¿ahorita está o no está? Sí. Aquí pasa algo bien interesante. Si desde ese entonces el Espíritu ya estaba, ¿le crees o no le crees? Sí. Ay, sí. Lo dudaron. Fíjense muy bien. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y muchos de los que están aquí, ¿creen en Dios, sí o no? Sí. ¿Y le crees a Dios, sí o no? Sí. Vamos a ver si es cierto. Vamos a continuar. Cuando el Espíritu Santo se empieza a revolotear sobre las aguas, en el Antiguo Testamento, el Señor hace algo bien raro, pero bien hermoso. El Espíritu Santo no era dado a todas las personas, solamente a los que Él elegía. Solamente había unos cuantos, no era para todos, simplemente para los que tenían una misión. Vamos a ver si es cierto. Les voy a poner un ejemplo. ¿Conocen ustedes a un personaje llamado Moisés? Sí. ¿Sí lo conocen o no lo conocen? Sí. ¿Han escuchado la historia de Moisés, sí o no? Sí. Más o menos va así. Cuando Moisés nace, ¿lo pusieron en un qué? En un canasto y lo metieron ¿a dónde? ¿Para qué?
Para que se salvaran. ¿Por qué? ¿De quién se iba a salvar? ¿Qué quería hacer el faraón con los niños? Fíjense muy bien. Y de ahí viene que los bebés se depositan en una ¿qué? En un Moisés. ¿Cierto o falso? Cuando los bebés nacen, ya le compraste Moisés y los adornan y es un canasto. ¿Sí o no? Sí. Aquí se da eso, allá sí se da, aquí no lo sé. Pero es un canasto que va adornadito y ahí depositan al bebé. ¿Cierto o falso? Sí. Ahí les va. Va Moisés en el río. Pregunta: ¿el canasto es hermético? No. ¿El canasto es hermético? Si ustedes meten un canasto en el agua, ¿flota? Se hunde. ¿Por qué? Por el tipo de material. ¿Cierto o falso? Ahora, el agua, el canasto, con el peso del bebé, ¿qué creen que va a pasar? Fíjense muy bien lo que les estoy diciendo y por qué se los estoy preguntando. Cuando Dios te pone el dedo, para donde te vayas, para arriba, para abajo, para adentro, para donde te quieras mover, el Señor ya te eligió. Y el Señor te elige desde el vientre de tu madre. Y a Moisés ya lo tenía desde el vientre de su madre. ¿Por qué? ¿Por qué no se hundió el canasto en el río? Porque Dios lo mantuvo. Eso. ¿El canasto a dónde fue a parar? Ustedes saben la historia porque me la están contando. ¿A dónde fue a parar? ¿Quiénes estaban en el río? Estaba la mamá de Moisés, que era sirvienta de la hija de ¿quién? Del faraón. ¿Y por qué puso la mamá de Moisés el canasto para que la hija del faraón lo recibiera? Para que se salvara. Para que se salvara Moisés. Punto número 1. ¿Tenía Dios un plan para Moisés? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuál era ese plan? Primero, que se salvara. Una vez que salvan a Moisés, ¿Moisés en dónde crece? ¿En el reino de quién? Del faraón. ¿Y el faraón de dónde era? Egipcio, exacto. Pero el grupo que conformaba todo el reino del faraón, los esclavos, ¿quiénes eran? Eran hebreos. ¿Cierto o falso? Moisés era hebreo. Pero aquí pasa una situación bien interesante. Moisés crece y se va desarrollando y se va dando cuenta que lo que está pasando con su pueblo a él le afecta. ¿Cierto o falso? Sí. Ahora pasa otra situación bien interesante. Cuando ve Moisés y crece y se da cuenta de toda la maldad que había en los sirvientes del faraón, Moisés mata a 2 de ellos. ¿Sí o no? Sí. ¿Y los mata por qué? Porque ve el trato que le estaban dando a ¿quién? A su gente. Pero ¿qué pasa? Cuando Moisés mata a su gente, a esos 2 egipcios, ¿qué hace? Se va. ¿Y a dónde se fue? Lejos. Pero aquí pasa otra situación. Cuando Moisés se va, pasan muchos años para luego que regresar. Ojo con lo que les voy a decir. Ustedes, los que están aquí, cada uno es un Moisés. Cada uno de ustedes que está aquí sentadito escuchando esta charla es un Moisés. ¿Por qué? Porque desde que nacieron, ¿qué crees? ¿Por qué estás aquí? Porque Dios te ¿Porque Dios te qué? ¿Porque Dios te qué? Porque Dios tenía un plan preparado para cada uno de los que estamos aquí, ¿cierto o falso? Pero al igual que Moisés, tuvimos que pasar esa tempestad, que nos tuvieran que recoger, que tuviéramos que vivir una vida. Pero muchas veces la vida que vivimos no fue la adecuada. Tuvimos que pasar problemas con los esposos, con las esposas, con los hijos, con los nietos, y si le seguimos echando leña al fuego, le vamos a seguir buscando. ¿Cierto o falso? Ahora, fíjense bien por qué se los digo. El Señor tenía un plan preparado para Moisés, y de la misma manera tiene un plan preparado para ti. De la misma manera tiene un plan preparado para mí. De la misma manera huimos igual que Moisés cuando nos invitaron a venir a la iglesia. ¿Cierto o falso? De la misma manera cuando me invitan a hacer un servicio, me voy igual que Moisés y me aparezco hasta dentro de muchos años. ¿Cierto o falso? Yo no
los conozco, no vayan a creer que me invitaron y que me dijeron la vida de cada uno de ustedes. Allá sí se da, aquí no lo sé. ¿Sí? Porque yo no los conozco. Pero en cada lugar que yo me paro, puedo ver los rostros cansados, puedo ver los rostros abatidos, puedo ver los rostros de preocupación. ¿Y saben qué es lo que más me preocupa? Que por lo regular, en todos los lugares que yo me paro, ¿de qué creen que está lleno el lugar? De puras mujeres. Y los hombres, pues están chambeando. Y los que no están chambeando, ¿cierto o falso? Ahora fíjense muy bien. Moisés tenía un plan, Dios tenía un plan para Moisés. ¿Cuál era ese plan? ¿Salvar a su qué? ¿Salvar a su qué? Y si Dios tenía un plan para Moisés, ¿tú crees que no va a tener un plan para ti? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para ti? Primero, ¿a quién tienes que salvar? A tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a los que están a tu lado. Y si vives ya sola, a tu comunidad. ¿Cierto o falso? Ahora fíjense muy bien. El Señor tenía preparado un plan para Moisés. Y le dijo, vas a regresar. Pero Moisés tenía un problema. ¿Cuál creen que era? Moisés era tartamudo. Tenía un problema físico. A lo mejor muchos de ustedes también son tartamudos. Que cuando le dicen, vas a leer la lectura, se atoran. Cuando le dicen, hay que recoger la limosna, les da tartamudez en las manos. Cuando les dicen, hay que venir a hacer un rosario, se les olvida hasta leer. Cuando le dicen, hay que venir a participar, también les pasa lo mismo que Moisés. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Pero ¿saben por qué? Porque somos ¿qué? Seres humanos. Pero ¿saben qué es lo que Moisés no tenía, pero que después sí tuvo? El encuentro con quién. ¿El encuentro con quién? Y cuando Moisés se encuentra con Dios, ¿en dónde se le aparece? En la zarza. ¿Y qué le dice el Señor? Despójate de tu sandalias, porque el lugar que pisas es ¿qué? El lugar que pisas es ¿qué? Sagrado. Oigan, este lugar es sagrado. Sí. Se despojaron de sus sandalias, y no me refiero a sus zapatitos, Cuando tú entras a un lugar sagrado, ¿de qué te tienes que despojar? De tus preocupaciones, de tus miedos, de tu tristeza, de tu flojera, de tu apatía, de todo eso que has traído durante mucho tiempo y que te pesa. De eso te tienes que despojar. Porque el lugar a donde entras es ¿qué? Sagrado. Oigan, ¿el lugar cómo se llama? Santa Cruz de los ¿qué? Milagros. ¿Ya han sucedido milagros aquí? Sí. Entonces este es un ¿qué? Santuario. Es un lugar sagrado. ¿Cierto o falso? Sí. Pero cuando entras, ¿de qué crees que llegas? Y lo vienes arrastrando. De todas tus preocupaciones, de todas tus quejas de tu casa, de tu marido, de tus hijos, de tus nietos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto o falso? Cierto. Ahora fíjense muy bien por qué se los digo. Porque cuando Moisés tiene ese encuentro cara a cara con el Señor, ¿qué hace Moisés? ¿Se pone rostro en qué? ¿Rostro en qué? ¿Por qué? Porque ningún ser humano, óiganlo bien, ningún ser humano aguanta estar frente a la presencia del Señor. ¿No te ha pasado que cuando estás frente al Santísimo te la pasas llorando? ¿Sí o no? ¿No te ha pasado que cuando estás frente al Santísimo sientes que el corazón se te sale? ¿Sí o no? ¿No que hasta sientes un escalofrío bien rico? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ningún cuerpo puede aguantar estar frente a la presencia de ¿quién? De Dios. Y lo mismo que le pasaba a Moisés. Pero Moisés, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, ¿qué creen que le regaló el Señor? La presencia que viene ¿de dónde? De lo alto. Y se llama Espíritu Santo. Fíjense muy bien por qué se los digo. Cuando Moisés tiene ese encuentro con el Señor, ¿qué hace el Señor? Le da una ¿qué? Una misión.
ve a hablar con el faraón. ¿Para qué? Para liberar ¿a quién? Al pueblo. Pregunta. ¿Moisés era tartamudo? ¿Cómo le iba a hacer? Dios le ayudó a hablar. ¿Quién le daba la fuerza? El Espíritu. ¿Quién lo hacía que fuera? El Espíritu Santo. Cuando ustedes le dicen vamos a hacer el rosario, ¿vienen? ¿Les falta qué cosa? Les falta Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ven que nada más la promesa no es para Moisés. Ven que cuando decimos ven Espíritu Santo, estamos pidiendo su ayuda. Pero ojo, allá pasa mucho, aquí no lo sé. Ven Espíritu Santo, amén. Y los vienen corteando. Disfrútenlo, saborenlo. Ven, quédate conmigo, acompáñame, porque es la tercera ¿qué? ¿Persona de qué? De la Santísima tercera persona. Oye, ¿cómo tratas a una persona? Bien, vamos a empezar y te la llevas y tú y te la llevas, lo dejas hablar. ¿Cómo tratas a tu vecina? ¿Cómo tratas a tu amiga? ¿Cómo tratas a alguien quien tú quieres? ¿Platicas con él, sí o no? ¿Dialogas con él, sí o no? Cuando se van a tomar el café, ¿cuánto tiempo se la pasan juntos? Y más si hay pan. Un buen de tiempo, ¿sí o no? Yo les pregunto, ¿se han hecho amigos del Espíritu Santo? Ese es el detalle. Moisés era un embajador del Espíritu Santo. Y ese es el problema de nosotros los católicos. Creemos en el Padre, le pedimos al Hijo, le rogamos a la Madre, pero nos olvidamos del Espíritu Santo. Señor y dador de qué? Vida. Ojo, ¿cómo es tu vida? ¿Triste? ¿Aburrida? ¿Con amarguras? ¿Con problemas? ¿Con preocupaciones? Y le seguimos echando más leña al fuego. ¿Por qué? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Qué tienes que pedir? Pero por eso le dije, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Ven? Que no me lo estoy sacando de la manga, por eso me la remangué. Para que vean que no hay magia. Queridas hermanos y hermanas que están aquí, Moisés solito no podía. Necesitaba la fuerza que viene de lo alto, para que esa fuerza lo llevara hacia su misión. ¿Cierto o falso? Sí. Pero aquí pasa un detalle. Dentro de la misión que Moisés tenía, y pasa también en todos los grupos, porque aquí también hay grupos. ¿Cierto o falso? Aquí hay grupos de liturgia, grupos del movimiento familiar cristiano, grupos de la cofradía, y etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Sí. Pero resulta que luego entre los grupos, miren, son bien unidos, pero de víboras. Entre los grupos luego se están punzando. ¿Cierto o falso? Sí. Ahí les va. Y no me lo voy a sacar de la mano. Se los voy a leer. En el libro de los Números, en el capítulo 11, pasa una situación bien interesante. Fíjense muy bien. Versículos 11, del 16 al 17. Fíjense bien. Libro de los Números, versículo del 16 al 17. El Señor contestó a Moisés: reúneme 70 hombres de los principales de Israel, de los que tengas constancia, que son líderes y maestros del pueblo. Pongan mucha atención. Tráelos a la tienda. Tráelos a la entrada de la tienda del encuentro y ponlos junto a ti. Yo descenderé y hablaré ahí contigo. Tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo infundiré en ellos. Así compartirán contigo la carga del pueblo y no tendrás que llevarla tú
solo. Palabra de Dios. Reúneme a todos los líderes. En los grupos hay líderes, porque no pueden ser todos el mismo grupo. Y ahí van como borreguitos para acá, y ahí van como borreguitos para allá. Siempre tiene que haber un ¿qué? Un representante. ¿Sí o no falso? Tiene que haber un representante de cada movimiento, cada grupo que hay. ¿Pero qué creen? Allá pasa mucho. Cuando hay un representante, todos los del grupo se la pasan tirándole. Llega tarde, no nos ayuda, siempre hace esto, se queda dormido, no participa, igual. Aquí no sé si pasa, pero allá sí. Y pasa mucho. Y entonces el representante de ese grupo se llena de toda la carga de ¿qué? De los demás. Luego los representantes no tienen vida propia, se la pasan de reunión en reunión. Luego los representantes se la pasan apoyando a los sacerdotes, apoyando a la iglesia, apoyando aquí, apoyando acá. ¿Y qué creen? Siempre tienen problemas en su casa. ¿Cierto o falso? Su marido no les entiende. ¿Cierto o falso? Los hijos, otra vez te vas a la iglesia. Ya son de las rodillas sangrantes. ¿Cierto o falso? ¿Pero por qué? Y por eso dice el Señor, reúneme para que yo obtenga el Espíritu que está sobre ¿quién? Sobre ti, sobre Moisés, sobre la persona que el Señor designó. ¿Para dárselos a quién? A todos los representantes. Para que los ayuden a compartir esa carga. Para que tu carga sea ligera, ¿qué necesitas? Ayuda. Y la ayuda no es de tu vecina, no es de tu coordinador, es la ayuda que viene ¿de dónde? ¿Que viene de dónde? Ven, Espíritu Santo. Y dice un cantito, apodérate de todo mi ser. Y no lo dice el mismo Jesús, vengan a mí, todo aquel que esté como cansado y agobiado, porque mi carga es como y mi yugo es suave. ¿Y tú qué te quejas? Y pones esa cara de angustia, y pones esa cara de preocupación, y pones esa cara de que, ¿y ahora quién va a ayudarme si el chapulín colorado también ya se me... ¿Qué necesitas en tu vida? Al Espíritu Santo. ¿Qué necesitas en tu vida? Al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, apodérate de mí. Por eso le tienes que creer a Dios. Cada vez que tú te levantas, ven, Espíritu del Señor, para que esté todo el día contigo. Pero muchas veces me imagino que te levantas, pones los primeros pies afuera de la cama, al café, al molino, al desayuno, y te olvidas de darle gracias a Dios porque estás vivo. ¿Cierto o falso? ¿Qué pasaría si en estos momentos tú te mueres? Ay, no, Dios lo quiera, toco madera, hermano, cállate la boca. Dicen aquí, cállate los ojos. ¿Cierto o falso? ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Preparados para qué? Para morir. En cualquier momento nos vamos a morir. ¿Sí o no? De lo que no estamos preparados es a estar en gracia con el Señor. Esa es la parte más difícil. Porque no has perdonado a tus hijos, a tus padres, a tu propia familia. No te has perdonado ni tú mismo. Quiérete tantito, 2 pesitos de cariño hacia ti. Cada vez que te veas en el espejo, no digas qué vieja o qué viejo me veo. Lo primero que debes de decir es, te rayaste, Señor, con esta imagen. No, papá, mírate, mira nada más esta chulada. Y tienes que empezar a elevar tu autoestima para que tú te vayas sintiendo bien, para que el Señor entonces diga, tú eres mi hija preferida,
tú eres mi hija más amada, tú eres la hija, la consentida, le decimos en Veracruz, la chunca, la que todos quieren. ¿Pero por qué no te sientes así? Si tu papá es el rey, ¿tú qué eres? No. Porque tú eres hija, no puedes ser la reina. ¿Eres qué? La princesa o los príncipes. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Cierto. Y entonces, ¿por qué vives como un plebeyo? ¿Por qué vives con esa esclavitud? Si tú creyeras que tu papá es el rey, vivirías como una reina. Te tratarías como la princesa, como lo que eres, la hija del rey, lo mejor de lo mejor para mis hijos. ¿Sí o no? Pero cuesta mucho trabajo, porque tu vida, tus problemas y tus preocupaciones te han alejado ¿de quién? Del rey. Ahora fíjense bien, es nada más una parte, para que ustedes vayan entendiendo que la promesa el Señor lo hizo desde el Antiguo Testamento. Ya estaba ahí, desde el libro del Génesis, el Espíritu, y lo prometió nada más a unos cuantos, pero ahí hizo la excepción y dijo, tráetelos a todos, vamos a darles un poquito, ¿para qué? Para que el coordinador, para el sacerdote, para el que esté a cargo de este lugar, no sienta tanto peso. ¿Pero qué crees? Se les olvidó. Ahí les va. Números, capítulo 11, versículos del 24 al 30. Fíjense bien. Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a los 70 ancianos del pueblo y los hizo situarse alrededor de la tienda. Acto seguido, el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó luego parte del espíritu que poseía Moisés y lo infundió a los 70 ancianos. Y cuando el espíritu entró en ellos, se pusieron a hablar como profetas, cosa que no volvió a repetirse. 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, que habían permanecido en el campamento, se vieron también invadidos por el espíritu. Estaban entre los elegidos, pero no habían acudido a la tienda. A pesar de lo cual comenzaron a hablar como profetas en el campamento. Un joven corrió y dio aviso a Moisés diciendo, Eldad y Medad están actuando como profetas en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés desde su juventud, intervino diciendo, Señor mío Moisés, deténlos. Pero Moisés le respondió, ¿estás celoso por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y el Señor les infundiera su espíritu. Dicho esto, Moisés regresó al campamento junto con los ancianos de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchen bien lo que les acabo de decir. Baja el Señor, toma el espíritu y se lo da a los 70. ¿Cierto o falso? Sí. ¿Profetizaron, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Hablaron como profetas, sí o no? Sí. ¿Se llenaron del Espíritu Santo, sí o no? Sí. Pero ¿qué dice el texto? Después se acabó. ¿Por qué? Es ahí en esa parte donde nos pasa lo mismo a nosotros. Cuando vamos a un retiro, cuando venimos a una charla o cuando tenemos un servicio, ahorita con la pandemia se cerró todo esto, ¿sí o no? Sí. Pero yo me imagino que antes de la pandemia ustedes eran bien asiduos a la iglesia, hacían su rosario, hacían sus vendimias, hacían todo lo que les pedían, ¿sí o no? Sí. Y este lugar estaba lleno hasta la puerta, ¿sí o no? Sí. ¿Qué ha pasado? Así como el Señor les prestó el Espíritu a todos ellos, de la misma manera quedan su comunidad. Y se han ido apagando como velitas. ¿Cierto o falso? Sí. Y quedan nada más los mismos de siempre. Porque todos los demás, ¿qué les pasó? Son flor de un día, decimos en Veracruz. ¿Por qué? Porque salieron, retoñaron y se volvieron a marchitar.
Porque les falta ¿qué? El Espíritu Santo. Pero si el Señor se lo da a todos. Porque el Espíritu Santo está para todos. ¿Qué pasa? El Señor te lo ofrece. Y se lo voy a poner como un ejemplo. Cuando hacen la misa, porque he tenido la fortuna de venir a esta iglesia, y se pone aquí la hermana a darles la Eucaristía, ¿pasan todos, sí o no? Sí. No, no todos. Unos cuantos. Y dice el cantito, el Señor eligió a sus discípulos. ¿Sí o no? El Señor eligió a sus discípulos. ¿Ustedes son discípulos del Señor? ¿Son discípulos del Señor? Sí. ¿Son discípulos del Señor? Sí. ¿Por qué lo dicen con miedo? Yo soy un discípulo de Cristo. ¿Y saben los problemas que he tenido? ¿Saben los problemas que yo he tenido por ser un discípulo de Cristo? Oigan, he estado en lugares donde me rinden culto a la muerte. He estado en lugares con sacerdotes donde le han llevado a mujeres con las muertes tatuadas en la espalda, donde han agarrado a golpes hacia el sacerdote. He estado en lugares donde las personas se han elevado. ¿Saben cuántos ataques he tenido del demonio? He estado 3 meses en cama, con la garganta deshecha, con el sentido del equilibrio fuera de su lugar. Este ojo se me hacía para acá, este ojo se me hacía para acá. Este indigno que les habla participaba con religiosas, con sacerdotes, era yo ayudante exorcista. ¿Saben cuántos ataques he recibido? En Querétaro he tenido 2 eventos ya, aquí, con 2 personas endemoniadas. Y me va a decir, ¡ay, qué miedo! Es la parte más hermosa que hay dentro de la Iglesia Católica. ¿Y saben por qué es la parte más hermosa? Porque lo decimos en el credo de los apóstoles: creador de lo visible y lo invisible. Y lo invisible. ¿Quién me da la fuerza? El Espíritu Santo. Yo solito no puedo. Oigan, me han aventado cuadros. Oigan, me han aventado mesas. Me han agarrado del cuello y me han gritado: cállate, maldito, cállate. Yo estaba en el Cerezo, yo hacía estas pláticas, estas charlas, las daba yo dentro del Cerezo, con toda la gente mala allá adentro. Y así, hagan de cuenta este lugar, ahí en esa puerta, me pusieron un bulto de la muerte de ese tamaño, de madera, a la hora que estaba yo dando una predicación. ¿Y saben qué pasó? Me estaba yo quedando sin aire. El demonio, estaba la religiosa aquí, así como, ¿cómo te llamas? María. María, estaba aquí, así parada como está María, cuando yo me empecé a quedar sin aire. Y la monja que me estaba asistiendo, la madre superiora, nada más apretó su crucifijo y levantó su mano y empezó a orar hacia mí. Y entonces, como estaba lleno de presos, 120 personas, eran nada más 3 hileras de banca, los demás estaban tirados en el piso porque no habían sillas. Estaba uno de los hermanos en la intercesión, mi papá y otro que estaba en la entrada. ¿Saben qué pasó? Cuando yo jalo aire y empiezo a orar por esas personas, se cayó uno, se cae otro, y el bulto de la muerte, hagan de cuenta que pasó a mí. La madre superiora dio testimonio y dijo: yo vi cuando el demonio te enterró en tu pecho su mano y te arañó. 3 meses en cama. Y cuando entro al hospital, ¿qué creen? No podía yo respirar porque se me cerró el diafragma. Tenía yo arañado los pulmones. ¿Sí? Yo no vine aquí, señores, a hablarles bonito. Yo vine aquí a hablarles de Dios. Porque para sentir bonito me puedo rascar la panza. ¿Cierto o falso?
No se espanten. Las cosas del Señor, ¿por qué pasan en otras comunidades? Y lo platicaba yo con un hermano de aquí y le decía, ¿sabes por qué el Señor no me ha dado la oportunidad de hablar en Querétaro? ¿Y sabe qué le contesté? A él mismo de la pregunta, porque no están preparados para las manifestaciones de Dios. En Querétaro, la gente es muy tradicionalista, ¿sí o no? Todo el mundo asiste a la iglesia, sí. Todo el mundo se santigua, sí. Pero yo te pregunto, cuando exponen el Santísimo, ¿cuánta gente llega? Uno, y el Señor solito todo el día, porque todos tienen cosas que hacer, ¿sí o no? Pero no se vaya cayendo algo de tu casa, o se mueve, o pasa un gato negro, o se cae aquí o allá, porque vienen corriendo a buscar agua bendita para que les haga toda la chamba. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Qué falta en sus hogares, queridos hermanos? Si hay Espíritu Santo en su vida, ¿ustedes piensan que va a haber ese tipo de manifestaciones? No. Si ustedes tienen el Espíritu Santo en su corazón, ¿van a tener miedo? No. Oigan, ¿cómo murieron los apóstoles? A pedradas. ¿Cómo murió Esteban? A pedradas. ¿Cómo murió Pedro? Crucificado. Y degollado. ¿Tuvieron miedo? No. Oigan, no sé si conocen a unos de los santos que lo estaban cocinando y gritaba, ¡hey, carcelero! Ya estoy bastante cocido, dame la vuelta. Y lo cocieron completito. ¿Tuvo miedo? ¿Por qué? Porque estaban llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y les acabo de decir el texto, y por eso son los pleitos en las comunidades. Por eso hay pleitos también aquí, porque la gente no se llena de Espíritu Santo. Oigan, ¿cómo estaban la comunidad de los discípulos, de los apóstoles? ¿Había pleitos? Sí los había. ¿Pablo y Pedro se podían ver? No. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? Separarlos. ¿Pero qué tenían que hacer? Oraban. ¿Sí o no? Oraban y compartían ¿qué cosa? El pan. ¿Y compartían qué cosa? Sus bienes. Y si alguien necesitaba ayuda, se la daban, ¿sí o no? Sí. Porque estaban llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Entonces, para que los problemas se acaben en su comunidad, ¿qué necesita ver? El Espíritu Santo. Antes, y yo no digo que no lo hagan, si van a rezar al Espíritu Santo, tómense de las manos como consejo. Pídanle al Señor esa fuerza que viene del mal, que nadie los corretee. Y si alguien los corretea, aprieten en la mano y digan, yo no tengo prisa. Yo no tengo prisa. Yo quiero llevarme ese espíritu a mi casa. Yo quiero que mis hijos, que mi familia, que mi esposo, con los que convivo, sientan ese calor. ¿Sienten la brisa? ¿Sienten este aire? ¿Por qué creen que está entrando? El Espíritu Santo. Porque vamos subiéndole de tono. Hay otra cosa que pasa también dentro de los grupos y se llaman celos apostólicos. ¿Cuáles son los celos apostólicos? Fíjense muy bien. Dentro de las comunidades, y aquí también se da, y pregunto, sí, con toda confianza, ¿quién de ustedes tiene un carisma o un don del Espíritu? Lenguas, visión o algún otro don. ¿No? ¿Por qué? Porque no hacemos nuestras Fíjense muy bien. Cuando en un grupo, en una comunidad se da un don por lo regular de lenguas, el hermano tiene don de lenguas. El hermano tiene don de visión. El hermano canta bonito en el coro. El hermano sabe orar bonito. ¿Sí pasa o no pasa? Sí. ¿Pasa o no pasa? Sí. Pero ¿qué pasa con los que están a su alrededor y los que están de otra comunidad? ¿Por qué y yo no? Si yo soy de la cofradía, si yo soy de los de la vela perpetua, si yo soy de los del movimiento, si yo soy de los que hacen el rosario por María, si yo soy de los adoradores,
y así nos vamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ahí le va. Ustedes me dicen si los aburro, ¿eh? En el libro de los Números, igual en el capítulo 12, dice lo siguiente. Entonces María y Aarón eran dos de los ayudantes de Moisés, ¿sí? Criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer cusita. Decían, ¿ha hablado el Señor solamente a través de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor, oigan bien lo que les voy a decir, el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde. No había sobre la tierra otro más humilde que él. Así que de pronto llamó el Señor a Moisés, a Aarón y a María y les dijo, acudan ustedes tres a la tienda del encuentro. Y así lo hicieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube, se detuvo a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María. Se acercaron ambos y el Señor les dijo, oigan mis palabras. Cuando un profeta surja entre ustedes, yo el Señor me revelaré a él en visiones y hablaré con él por medio de sueños. No así con mi siervo Moisés, a quien he confiado toda mi casa. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Mientras él contempla mi semblante, ¿cómo pues se han atrevido a criticar a Moisés, mi siervo? Estalló entonces contra ellos la cólera del Señor y se fue. Palabra de Dios. Estoy hablando de lo que el grupo de Moisés, sus compañeros, sus auxiliares, criticaban. Y el Señor, ¿qué hizo? Se dio cuenta. Oigan, ustedes piensan que cuando a veces hablamos mal, no nada más del hermano, sino de la gente, Dios no lo sabe. Sí. ¿Lo sabe o no lo sabe? Sí. Decimos que Dios está ¿en dónde? En todos lados. Y con esta cita queda demostrado que sí. Muchas veces dentro de nuestro corazón también existe el recelo por las personas. Muchas veces hasta con el mismo sacerdote. Es que ya al padrecito se le subió. O al ministro, o al sacristán, o al hermanito, y así sucesivamente, y ahí nos vamos, ¿sí o no? Y criticamos su labor. Pero como les dije hace rato, no nos ponemos a ver lo que también ellos están pasando. No nos ponemos a ver por qué el Señor lo eligió. De la misma manera, así como el Señor elige, de la misma manera el Señor regala sus dones y sus carismas. ¿A quién? A quien Él quiere. ¿Ustedes piensan que no tienen dones? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuáles son sus dones? El don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo son 50 dones. Yo conozco nada más 50. No se pueden contar. 50. ¿Por qué? Porque a uno le regala visión, a otro le regala dones de carisma, de canto, a otro les puede regalar el don de consejo, ¿no? A otro le puede dar el don de discernimiento de espíritus, y así sucesivamente, y se va. Y cuando ves y conoces a la persona, dices, ¡ay, qué bonito carisma tiene! ¿Cierto o falso? Sí. ¡Ay, pero si se ve que es bien buena onda! ¿Cierto o falso? Sí. ¡Ay, pero si canta bien bonito y él ni cantaba! ¿Cierto o falso? Sí. ¿Saben por qué el Señor reprende a los servidores y muchas veces no les da carismas? Por su apatía. ¿Sí? Lo dicen los mismos evangelios. Te dio que ¿cuántos talentos?
¿qué hiciste con lo que te di? ¿Cierto o falso? Oye, te toca coordinar la limpieza si ni en mi casa barro, ¿quieres que barra la iglesia? ¿Cierto o falso? Oye, es que vas a barrer allá afuera. ¿Para qué? Si al rato se va a volver a llenar el polvo. ¿Cierto o falso? ¿Hay apatía, sí o no? Sí. Entonces el Señor te está prestando ¿qué cosa? Un talento. ¿Y tú qué estás haciendo? Lo estás enterrando porque cuando lleguen y te lo piden, lo entregas. ¿Lo pones a trabajar? No. ¿Por qué? Porque nos falta ¿qué? Porque nos falta ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Ven qué importante es el Espíritu Santo? ¿Se van dando cuenta? Ahora, si nos pasamos nada más en la crítica del hermano, de la hermana, del coordinador, del sacerdote, ¿saben una cosa? Decía mi asistente eclesial, en paz descanse, me decía, eres un hombre tan testarudo, eres un hombre tan terco, eres una persona que me dan ganas de darte tus cocotazos por incrédulo. Yo no creía en absolutamente nada que fuera de Dios, señores. Mi vida, soy ingeniero de profesión, era el trabajo. Y presumir mis logros y mis triunfos profesionales. Yo tenía una constructora y tenía una planta purificadora de agua y tenía una lavandería. ¿Pero qué creen? Me llegó un grupo armado, me secuestró y me dieron 2 horas para pagar. Y agarraron a mi hijo de 10 años y también me lo encañonaron. ¿Ustedes creen que iba yo a arriesgar a mi familia y a mis hijos por unos pesos? No, ¿verdad? Oigan, yo ya estaba en la comunidad y yo ya predicaba y yo ya iba a muchos lugares porque me mandaban a llamar de otras diócesis. ¿Y saben qué pasaba? ¿Saben qué me dijo mi comunidad? ¿Dónde está el Dios que tú predicas? Porque no te quedas y enfrentas a esos hombres. ¿Quién me criticó? La propia comunidad, mi propio equipo. Porque tenía yo un equipo de sacerdotes, de religiosas, nada más entretenistas. Y el equipo de intercesión eran 20 matrimonios. 20 matrimonios, cuéntense cuántos hay aquí. Nada más el traer yo mi equipo para un evento, no contando religiosas, que eran 2 y un sacerdote, eran 20 matrimonios. ¿Sí? Llegué a tener 23 matrimonios. Y yo los coordinaba a todos. Imagínense que ese equipo te diga, ¿y dónde está lo que tú predicas? ¿Saben cómo me sentí? Y entonces, hablando con el sacerdote, le dije, padre, me pasó esto. Y me confesé con él. ¿Saben lo que es dejar su casa cerrada con todos los muebles adentro y salir huyendo de tu propia ciudad? ¿Tienen ustedes una idea? ¿Se imagina usted, doña Mari, que toda su vida ha vivido en la misma casa y con la misma familia y un día le dicen, vete de aquí porque si no mañana mismo te matan? La violencia en otros estados está muy fuerte. Y eso me pasó a mí. Y por eso estoy aquí. Y cuando yo llegué aquí, señores, yo no quería estar aquí. Yo no quería estar aquí. Porque yo tenía compromisos de 1 año. Era 1 año de anticipación que eran no contratos, porque no me pagaban. Yo esto lo hacía por amor a quién. Y por el servicio a quién. El sacerdote me dijo, quien no ha tenido la soga en el cuello jamás te va a entender. Al sacerdote lo secuestraron, lo ahorcaron con una soga y lo tiraron al pantano. Como él se desmayó, lo dieron por muerto. ¿Pero qué creen? No estaba muerto, andaba de parranda.
Se quitó la soga, se salió del pantano y se fue a las luces. Y se escondió 5 años. 5 años para que pudiera estar donde otra vez dando servicio en las iglesias. Pero ¿qué le dijeron al sacerdote? Eres un cobarde, ¿por qué no enfrentas a la gente? ¿Qué me dijeron a mí? Eres un cobarde, ¿por qué no los enfrentas? Porque es un grupo armado de 15 personas. Y yo solito. Cuando yo llegué aquí, yo lloraba, porque aquí no tenía nada más que la ropa que habíamos puesto. Y después de toda una vida de trabajo, abandonar tu casa y sentarte en las escaleras con un plato de unicel en una casa que es rentada, que ni siquiera es tuya. ¿Se pueden imaginar cómo me sentí? ¿Se pueden imaginar cómo lloraba? Después de tener una vida de trabajo allá y venir acá y ser empleado, después de ser dueño de tus propios negocios. ¿Ustedes creen que fue fácil? ¿Qué le dirías al Señor? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? Cuando yo llegué aquí, la primera iglesia que fui a parar fue a la iglesia de los Picos. ¿Sí la conocen? Sí. Y cuando llegué a la iglesia de los Picos me dijeron que era una iglesia protestante, que esa iglesia no era católica, hasta que fui a misa. Y cuando llegué a misa, estaba todo lleno, y eso lo acabo de platicar con mis hermanos el domingo pasado, ¿verdad? Estaba todo lleno. Y yo le reclamaba al Señor, le decía, ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué me tienes aquí? Mira, no tengo casa, no tengo muebles, dormía yo en el suelo. Compré unas colchonetas para que durmieran mis hijos, y yo dormía en el suelo. Y en la cocina, porque nada más es de 2 camas. Y le reclamaba, y le decía, ¿por qué? Si tú me llamaste, si me sacaste de los vicios de la pornografía, porque yo era adicto a la pornografía, si me sacaste de los vicios del trabajo, porque para mí el trabajo era un vicio. Yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana y salía yo a la 1 de la mañana todos los días. Económicamente me iba muy bien, pero me faltaba ¿qué? Y me faltaba Dios en mi vida. Por eso yo no creía en nada de Dios. En nada. Por eso ustedes a lo mejor sus vidas dicen, ¿tú qué me vas a enseñar a mí, chamaco? Aquí que decimos ahí. ¿Qué me vas a enseñar a mí si está bien chamaco? ¿Sí? Pero este chamaco a lo mejor ha sufrido más que ustedes. Tuvo que dejar a sus padres. Tuvo que dejar su casa amueblada completamente, nada más la cerró y se salió. Los perros se quedaron ahí, solitos. Tuvo que cerrar su negocio, la cortina de su negocio, y no volverlo a abrir. ¿Qué me vas a enseñar a mí? Nada. Pero ustedes no han sufrido lo que yo sufrí. Por eso, cada quien, para juzgar, por eso lo dicen las Escrituras, al hermano de enfrente, tenemos que primero ponernos en sus zapatos. Por eso, cuando tú quieras hacer algún comentario hacia tu coordinador, hacia el hermano que está encargado de, primero ponte en sus zapatos. ¿Qué tienes que pedir? Espíritu Santo. Ya vamos cerrando. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Entra el Nuevo Testamento, porque aquí queda demostrado que el Señor nada más elegía a unos cuantos para darle ¿qué? El Espíritu. Al llegar el Nuevo Testamento cambia con la llegada y el anuncio de ¿quién? ¿A quién le anunciaron que iba a tener un bebé? ¿Y María qué le dijeron? Iba a quedar llena del Espíritu Santo. Y María es una embajadora del Espíritu Santo. ¿Esposa de quién? Del Espíritu. Y lo decimos en el rosario, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Y le crees? Sí. La puse a dudar otra vez, ya ven.
¿Por qué embajadora y esposa del Espíritu Santo? El niño que vas a tener en tu vientre es hijo ¿de quién? Del Altísimo. Y su poder, su sombra, ¿de qué? Te cubrirá. ¿Quién le dijo eso? El ángel. Lo decimos ¿en el dónde? En el ángelus. El ángel del Señor, ¿qué hizo? Y concebió ¿por quién? ¿Ya ven? ¿Cómo se van mirando las cosas? Ella queda embarazada y le dice, el hijo que tendrá será hijo ¿de quién? Del Altísimo. Hijo del Altísimo. Oigan, Jesús tuvo miedo. ¿Fue un niño común, sí o no? ¿Fue un niño que también se revolcaba como aquí mis amiguitos, sí o no? ¿Y andaba jugando, sí o no? ¿Y María iba atrás de él, sí o no? ¿Y le daba leche, sí o no? ¿Y le cambiaba pañales, sí o no? Pero es hijo del Altísimo. Una persona, dos divinidades. Dios y hombre. Dios y hombre. Nacido de una mujer. Y dice también cuando hacemos la oración, concebida sin pecado original. Porque Dios también ya tenía un plan preparado para ella. Y por eso le dije al inicio, cuando el Señor te pone el dedo, ¿a dónde te vayas? ¿El Señor tenía preparado un plan para María, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Y tenía preparado un plan para Jesús, sí o no? Sí. ¿Cuál era ese plan? La salvación. ¿Sí o no? Porque en el Antiguo Testamento nada más unos cuantos se salvaban. ¿Sí o no? En el Nuevo Testamento Jesús viene a cambiar todo eso. Y Él dice que todos se salven, ¿sí o no? ¿Y por qué está en la cruz con los brazos abiertos? Porque está para salvarnos a todos los que entren en esos brazos. ¿Sí o no? Sí. Pero aquí pasa una situación. Él tiene a sus discípulos y les empieza ¿a qué? A enseñar. Y les empieza ¿a qué? A predicar. ¿Y convivieron con Él, sí o no? Sí. ¿Y estuvieron con Él, sí o no? Sí. ¿Y lo vieron morir, sí o no? Sí. ¿Y lo vieron resucitar, sí o no? Sí. ¿Y le creyeron? Sí. No. No le creyeron. Y dice el canto, y no le creyeron. Y no le creyeron. El mismo Pedro, ¿cuántas veces lo negó? 3. ¿Cuántas? 3. ¿Y andaba con Él, sí o no? Sí. Y más adelante nos encontramos ¿con quién? Con los discípulos ¿de dónde? De Maús. ¿Y cómo venían? Oigan, yo les pregunto a ustedes, ¿se sienten como los discípulos de Maús? ¿Sí o no? A veces. ¿De vez en diario? ¿Por qué? Los discípulos de Maús estuvieron con Jesús, convivieron con Él, comieron con Él, anduvieron con Él, caminaron con Él, anduvieron por todos lados con Él. ¿Pero qué creen? Se murió. ¿Y ahora quién podrá salvar? ¿Y qué hace Jesús? ¿Se les aparece sí o no? Sí. ¿Y vuelve a convivir con ellos sí o no? Y dicen las Escrituras que sintieron ¿qué? Que el corazón se les ¿qué? Se les salía de la emoción cuando Él partía el pan. Yo te pregunto, cuando tú ves partir el pan al sacerdote, ¿se te sale el corazón? Sí, porque se siente la presencia del Señor. Pero no todos. A lo mejor usted, pero a lo mejor ella. ¿Por qué? Porque nos falta. Porque nos falta el Espíritu Santo. Cuando Jesús les dice, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, mi Padre enviará ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y qué les está dando Jesús? ¿Una qué? Una promesa. Y la promesa ya no nada más era para el antiguo, para unos cuantitos. La promesa ¿para quién es? Vayan por todo el mundo y prediquen. Bautícenlos
expulsen demonios, sánenlos, impónganle las manos. Y lo van a hacer en mi nombre. Les está dando una ¿qué? Misión y poder. Lo que aten en la tierra. Y perdonarán los ¿qué? ¿Eso lo puede hacer el sacerdote? ¿Lo puede hacer el sacerdote, sí o no? Sí. Porque él es un ¿qué? ¿Un discípulo de quién? De Jesús. Y nosotros también somos discípulos de Cristo. Pero también en la iglesia hay ¿qué? Niveles. ¿Sí o no? Sí. Porque así como había discípulos y los discípulos, había presbíteros y había obispos y sucesivamente, hasta llegar ¿a quién? A los laicos. Y nosotros somos parte de ese grupo. Nosotros somos parte de esa evangelización. Nosotros también somos parte del grupo ¿de quién? De Cristo. ¿Somos discípulos de Cristo, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cuál es esa cara? Hay que cambiar esa cara. ¿Qué nos hace falta? Si el Señor les dijo, le conviene que yo me vaya, porque si me voy les voy a enviar a quien les va a ayudar, a quien les va a aconsejar, a quien les va a hacer el paro, a quien les va a cambiar la cara. Señor y dador de vida. ¿Y por qué tienes esa vida? Hay que cambiar el chip. Poner el chip del que no me gustó por el que sí me gusta. Poner el chip de que ahora sí voy a cambiar. Sí tengo que cambiar mi semblante. Sí tengo que ser una mujer o un hombre diferente. Más alegre. Oigan, nos decía la religiosa. Ya para terminar, nos decía la religiosa. Había un sacerdote y llegaban dos monjitas y todos los días oraban por ellos. Y se ponían en la iglesia y estaban, ven Señor, y ayúdenme. Hasta que un día lo ve el sacerdote y le dice, oiga, ¿y ustedes por qué vienen a rezar todos los días? Ay, Padre, pues vengo a rezar pues, para que el Señor lo llene de su espíritu. Pero yo tengo el Espíritu Santo. Ah, bueno, y se regresan las monjitas y se vuelven a orar. Pero si les acabo de decir que yo tengo el Espíritu del Señor, pues sí, Padre, pero porque se le note. ¿No? Que se te note. Dudas. Les voy a invitar a que se paren tantito, por favor. Dejen descansar tantito a las sillas. Los que están de este lado se toman de las manos, los que están de este lado se toman de las manos. Cierren sus ojitos, por favor. Si estás solita, hermana, júntate con alguien de los que está ahí atrás, por favor, si es tan amable. Cierren sus ojitos, suelten sus ojitos. No piensen en nada. Tengan su mente en blanco. Cuando nosotros iniciamos, decíamos, ven Espíritu Santo. Estaban reunidos los discípulos y ahorita todos igual aquí estamos reunidos. Ven Espíritu del Señor. Venlo pidiendo tú desde tu interior. Apodérate de mi ser. Apodérate de mi alma. Apodérate de mi corazón. Apodérate de mi familia. Apodérate de mis hijos. Ven Espíritu Santo. Llena este vacío. Ven Espíritu del Señor. Quema lo que está frío. Ven Espíritu Santo y domina este espíritu rebelde. Ven Espíritu del Señor y hazme sentir tu calor. Hazme sentir tu presencia. Ven Espíritu del Señor y lléname de tu paz y de tu gozo. No permita, Señor, que hoy me vaya igual. No permita, Señor, que regrese a mi casa siendo la misma persona. Ven Espíritu Santo. Sopla en esta tarde y hazme sentir tu presencia divina. Hazme sentir ese fuego abrasador. Hazme sentir esa brisa fresca. Hazme sentir ese hombre o esa mujer diferente. Rompe las piedras de mi corazón para que yo pueda ser un hombre o una mujer con el amor que tú me tienes. Que yo pueda demostrarle a mi familia
ese amor que tú me das, que yo pueda demostrarle a mi comunidad lo mejor ser humano que puedo ser. Ayúdame a entender, Señor, tus mandatos divinos. Ayúdame a entender, Señor, tus aspiraciones divinas. Ven, Espíritu Santo, llena de tu presencia este lugar y dame tu gozo, dame tu paz. Respire profundo, sientan esa paz del Señor. Respiren profundo y llévense la presencia del Señor a sus casas, a sus hogares, a sus comunidades, a su familia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Así como estás, abre tus ojitos y dale un abrazo a la persona que tienes a tu lado. Y dale la paz del Señor a los que están a tu lado.